Ok, entonces vamos a continuar hablando sobre, hemos visto la tribulación, vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Nosotros ya entendemos lo que es el arrebatamiento de la iglesia y en algún momento decíamos que no es lo mismo el arrebatamiento de la iglesia con respecto a la segunda venida de Cristo, porque el arrebatamiento de Primera Tesalonicenses capítulo 4 y Primera Corintios 15, ¿verdad? A partir del verso 50, nosotros vemos que Cristo viene en las nubes a encontrarse con su iglesia. El objetivo, ¿verdad? De este encuentro que tenemos en el arrebatamiento es para irnos con el Señor. Su iglesia no viene directamente para que todo el ojo lo vea, sino más bien con un llamado de trompeta, ¿verdad? Recuérdense que las trompetas se las utilizaba para reunir a la congregación. Cuando Dios le decía a Moisés, reúne a la congregación, hacían tocar trompeta, o al profeta Joel cuando le dice el Señor que convoque ayuno, lo reunía tocando trompeta. Entonces, a la final trompeta dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nos reunirá, ¿verdad? Y seremos arrebatados, la iglesia. A diferencia de la segunda venida, ¿verdad? Que se utiliza la palabra parusía, que tiene que ver con venida, aparición de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ya este tiene otro fin, tiene otro objetivo, que es probar, ¿verdad? Es luchar por el pueblo de Israel, porque va a ser sitiado en la guerra que nosotros vamos a hablar ya mismo un poquito sobre la guerra del Armagedón, encabezada por Satanás, el falso profeta, la bestia, ¿verdad? Para que van a tratar, obviamente, de destruir Jerusalén, y el Señor vendrá y luchará por su. Entonces nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre la segunda venida de Cristo. Nosotros ya sabemos la diferencia, el arrebatamiento, cuál es la denotación del arrebatamiento, cuál es la doctrina escritural del arrebatamiento, y vamos a hablar hoy sobre la segunda venida de Cristo. Hemos hablado, recuérdense, amados, que entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo tiene que darse la tribulación y la gran tribulación con el gobierno, con la influencia, el influjo del anticristo, ¿verdad? Que hará pacto con muchos, hablando ya de Daniel, ¿verdad? Capítulo 9, hará pacto con muchos, ¿verdad? Y a la mitad de la semana a quebrantar ese pacto y cesará el continuo sacrificio, ¿verdad? Y bueno, va a cometer la abominación desoladora hasta que llega Jesús, ¿verdad? Y lo vence, lo destruye y lo envía junto al falso profeta al infierno. Entonces, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 8. Alguien que lo lea, por favor. Dos, 8. Dios los Amén. bendiga. Buenas noches. Amén, cierre. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. Nosotros sabemos por el contexto, nosotros ya vimos cuando hablamos un poco del anticristo hace 2 semanas, vimos que este texto habla del inicuo, habla del hombre de perdición, habla de el anticristo, ¿verdad? Entonces dice que entonces el revelado es inicuo, a quien el Señor, ¿verdad? A quien el Señor destruirá con, ¿verdad? Con el espíritu de su boca. En otras versiones dice soplo, ¿no? Con el espíritu, el soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces,
Aquí tenemos dos palabras que son claves en cuanto a la a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Aquí habla del fin del anticristo cuando Cristo se aparece en su segunda venida y lo destruye, dice con el soplo, el espíritu de su boca, ¿verdad? Y con el resplandor de su venida. En otra versión, yo tengo ahí otra versión, ustedes los pueden ver ahí en la primera diapositiva, la diapositiva de presentación, dice, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo, el espíritu de su boca, y aniquilará con la manifestación, con el resplandor de su venida. Aquí las dos palabras, para la palabra manifestación o resplandor se utiliza la palabra epifanía. Nosotros sabemos que la palabra epifanía quiere ver con tiene que ver con aparición, tiene que ver con cuando se aparece un ser divino, ¿verdad? Y es visible para nosotros, eso nosotros conocemos como epifanía, ¿no? La aparición de algo relacionado con la divinidad, ¿no? Cuando se utiliza esta palabra, hablamos de ese tipo de apariciones. Entonces, la palabra que se utiliza ahí es epifanía y se habla de su venida cuando se habla de la parusía. Entonces, nosotros podemos ver, en este sentido, podemos ver nosotros que la venida del Señor será una manifestación que lo van a poder ver. Las personas lo podrán ver y ya vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que dice que todo ojo lo va a poder ver a nuestro Señor. Bien, entonces quería citar ese texto en primer lugar. Recuérdense que nosotros hablamos de la gran tribulación, ¿ok? Y después aparece en medio de la tribulación o en la tribulación, disculpen, aparece el anticristo, el inicuo, el hombre de perdición, a quien el Señor va a eliminar con el soplo de su boca y con la aparición, la epifanía de su venida. Bien. A ver, recordemos nosotros el panorama. Nosotros vimos las 70 semanas, ¿verdad? Y hablamos de la gran tribulación como la 70ª semana, la mitad de la semana, que es en la que el anticristo rompe el pacto con el pueblo de Israel. No, al parecer el anticristo será alguien que tiene mucha influencia y podrá llevarlos a tener paz a los judíos con los islamitas, que también los islamitas esperan una especie de Mesías. Entonces, el anticristo tendrá el poder para poner en paz tanto a los judíos, a los israelitas, contra sus enemigos. A la mitad de la semana romperá el pacto, ¿verdad? Quebrantará el pacto y no va a permitir que se continúe con el sacrificio a Dios. Bueno, y nosotros recordemos sobre la abominación desoladora, que ya vamos a leer en Mateo 24, ¿verdad? Entonces, después de eso aparece Cristo en su segunda venida. Déjame ver si me parece que no lo he puesto aquí. Sí, aquí está. La segunda venida de Cristo, y a partir de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor elimina a la bestia y al falso profeta y los envía al infierno, empieza el milenio, que es el tema de la siguiente clase. Vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, más o menos ese es el panorama que hemos estado recorriendo. Vamos a hablar hoy sobre la segunda venida. Vamos a Marcos capítulo 13, verso 24. Marcos capítulo 13, verso 24, ¿verdad? Leemos hasta el 37. Leemos entonces. Marcos 13, 24. Dice, lea conmigo, por favor. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, nosotros vemos que en la gran tribulación, en el gobierno del anticristo, va a haber
situaciones, fenómenos aún hasta en el cielo, ¿verdad? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, caerán las estrellas, ¿verdad? Caerán meteoritos. Dice la Biblia en Apocalipsis, si nosotros leemos del 6, habla de los sellos, terremotos, ¿no? Entonces vemos un panorama bastante oscuro cuando llega la luz de Cristo, que regresa con poder. Entonces continuamos, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Estos escogidos son los judíos, obviamente, que están dispersos. Los reúne, obviamente, donde va a estar el Señor, en Palestina, en Jerusalén. Bien, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola. Ahora, el paralelo en Lucas habla de la higuera y de otros árboles. Entonces, aquí no se refiere específicamente a Jerusalén, sino más bien se está utilizando el lenguaje figurado, ¿verdad? Se está utilizando esta imagen para explicar o ilustrar las señales que nosotros tenemos que saber que son claros indicios de que preceden la venida del Señor Jesucristo. Bien, dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que digo a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bien, vamos a Mateo 24, que es este texto paralelo de Marcos, ¿verdad? Mateo 24. Mateo capítulo 24. Si me ven que estoy que suspiro es porque estoy con calor. Mateo 24. ¿Amén? Leemos desde el verso 3. ¿Amén? Ok. Mateo 24, leemos del verso 3, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, por favor, lea conmigo para ir captando las ideas, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Amén. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuáles son, cuándo va a acontecer esto? ¿No? ¿Cuándo será tu venida y la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y habéis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Dice el 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Dice el 8, pero esto es solo el comienzo de
dolores. Aquí se hace se puede decir un parangón con los dolores de parto que vive una mujer. Ese dolor intenso, ¿verdad? Yo no sé qué es eso, las mujeres sabrán, ¿verdad? Pero se compara como esos dolores de las mujeres encintas, ¿verdad? Para que una mujer odie a su esposo cuando está con los dolores de parto, pues solo por ese momento, ¿verdad? Eso quiere decir que el dolor es muy intenso. Entonces se hace la comparación y se dice que esos terremotos, falsos profetas, las guerras, esos anuncios de guerra, todas las pestes, las enfermedades, el hambre, y terremotos y demás son simplemente principios de dolores, ¿verdad? Y todo esto precede, Jesús está diciendo, todo lo que les estoy diciendo, todo esto precede mi venida, mi segunda venida. Dice, pero esto es solo el comienzo de dolores. Dice el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí sí, dice Jesús, entonces va a venir el fin. Y dice el 15, aquí dice el 15 un tema que nosotros ya hemos tratado. Dice el 15, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, la abominación desoladora. Este término abominación desoladora, la abominación sobre todo, hace referencia, ¿verdad?, cuando se profanaba el templo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ejemplo en Segunda de Reyes 16, 3 y 4, cuando, ¿verdad?, el rey Acab permite que en el templo se hagan ritos que eran de las naciones paganas. Entonces, de esa manera se profana el templo de Dios. Tenemos un ejemplo que no está en la Biblia, obviamente, en el 168 a.C., Antíoco Epífanes erigió un altar al dios Zeus y sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén. Entonces, se dice a partir de ello que él es la abominación desoladora, que Antíoco Epifanes, griego, ¿verdad?, que sacrificó al dios Zeus un cerdos en el altar ahí en el templo de Jerusalén, se dice que él fue el anticristo, que él fue la abominación desoladora. Sin embargo, si nosotros leemos en Mateo ahí 24, 20, 21, alguien que lo lea, por favor, Mateo 24, el 20 y el 21. La abominación desoladora es un término que Jesús acuña, digamos, o Jesús toma, Jesús usa con base en el libro de Daniel, ¿verdad? Nosotros ese término abominación desoladora lo conocemos por el libro de Daniel. Ok, entonces, alguien que lea por favor Mateo 24, 20 y 21. Amén. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Nosotros ahí podemos ver que esta abominación desoladora, ¿verdad?, está relacionada con la gran tribulación, la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Y dice aquí donde leyó la sierva que esta gran tribulación no se ha dado nunca algo parecido como ella, ¿verdad? Ni desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás nada parecido. Entonces, nosotros podemos concluir con base en este texto, ¿verdad?, con base en Daniel, que obviamente ese Antíoco Epifanes que profanó el altar, que profanó el templo, ¿verdad?, no es en sí la abominación desoladora, sino más bien que, como está hablando del tiempo del fin, habla para tiempos posteriores.
Entonces, vamos a continuar ahí en Mateo 24. Dice, donde nos quedamos, dice el 15, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, ¿verdad? Dice entre paréntesis, el que lea entienda, ¿verdad? Habla del lugar santo, el templo. Dice el 16, entonces los que están en Judea huyen a los montes, el que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra vida no suceda en invierno ni en día de reposo. Ustedes pueden ver que aquí Jesús utiliza imágenes de angustia, ¿verdad? Porque las naciones van a tomar Jerusalén. Dice, orad, el 21, porque habrá entonces una gran tribulación, ¿verdad? El texto que ya leímos dice el 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias a Dios, esa gran tribulación, gracias para los judíos, gracias a Dios, para los judíos y para los cristianos, que van a ser decapitados, que van a sufrir persecución, ¿verdad? Ese tiempo solo dura, según el programa bíblico, 7 años, 3 años y medio de la bien llamada gran tribulación por todo lo que va a acontecer. Entonces, dice el 23, mirad si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Dice el 26, por tanto, os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis, o mira, él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Dice el 27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como ladrón en la noche. Amén, pero con base en el texto que acabamos de leer, en el 27. Como relámpago, dice. Amén, como un relámpago que sale Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. es como cuando sale el sol y se oculta, ¿ok? Del oriente al occidente. ¿Okay? Así dice, así será la venida, la parucía del Hijo del Hombre. ¿Okay? Dice el 28, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra darán duelo. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Verdad? Y de ahí habla de la higuera. ¿Verdad? En el 32 hace una parábola, ¿verdad? Habla de la higuera. Dice el verso, el 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Verdad? Nosotros sabemos la historia de Noé. Dios envió juicio, un diluvio, ¿verdad? Y salvó a Noé y a su familia a través del arca. ¿Verdad? Dice el 38, pues así como en días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando su matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Es decir, ellos se confiaron, ¿verdad? Ellos se confiaron, es decir, dirán paz y seguridad, pero de repente vendrá destrucción repentina, dice la Biblia.
¿verdad? Entonces dice el 39, y no comprendieron, confiaron que todo está bien, no va a llover, no pasa nada, ¿verdad? Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso es juicio, ¿verdad? Jesús digo, Dios juzgó a la tierra mediante el diluvio. Y dice la Biblia, se los llevó a todos. ¿Eh? Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la gente va a estar pensando que el anticristo, ¿verdad? Que se le va a dar poder para hacer señales, milagros, al igual que el falso profeta, que va a ser el que va a ministrar digamos, la parte religiosa, se puede decir. ¿Ok? Y la gente va a creer en eso y obviamente va a tener su confianza en ellos, ¿verdad? Los que van a ser sellados, obviamente con la marca. Y dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado, ¿verdad? Aquí, obviamente, si nosotros vemos el contexto de este texto, nos vamos a dar cuenta que habla a los judíos, ¿verdad? Y está hablando de un periodo a los judíos, ¿verdad? Entonces, este texto no hace en sí referencia al arrebatamiento, no hace, la base del arrebatamiento son 1 Tesalonicenses 4 y 2 Corintios 15, 1 Corintios 15, perdón. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay una conexión primero entre el verso 39. ¿Qué pasó con el diluvio? Vino el diluvio y ¿qué pasó? Se los llevó. Se llevó a todos. Se los llevó a todos, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, amados hermanos, que la segunda venida de Cristo está ligada al juicio. Está ligada al juicio, así como fue el diluvio, juicio para la generación de Noé. Dice que el diluvio se lo llevó a todos. Y acá dice más abajo, dos mujeres estarán moliendo el molino, una será llevada. Esta tiene otras, posiblemente se habla de una connotación también de juicio. La una será llevada y la otra será dejada, ¿verdad? Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Porque no sabéis, perdón, dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. ¿Amén? Por tanto, pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora ha de venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Bien. La segunda venida de Cristo, nosotros sabemos que no es lo mismo que el de arrebatamiento por digamos, por el trato que Dios tiene con el pueblo de Israel, con el trato que Dios ya tiene con la iglesia, ¿verdad? Y que es quien detiene, digamos, se puede decir, se puede pensar que es quien detiene la manifestación del inicuo, del anticristo, ¿verdad? Del hombre de perdición. Se puede pensar que es la iglesia, se puede pensar que es el espíritu, ¿verdad? En todo caso, la iglesia, así mismo, como yo les decía a los hermanos el otro día, así como la iglesia no tiene nada que ver en las 69 semanas del trato de Dios con el pueblo de Israel en Daniel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, asimismo, la iglesia no tiene nada que ver, o digamos, no tiene que estar en el contexto de la última o de la 70ª semana. Si la iglesia no estaba revelada en Daniel, en el libro de Daniel, la iglesia no existía, la iglesia no estaba revelada, ¿verdad? Esa palabra y todas las 70 semanas, incluida la semana de la gran tribulación, es el trato de Dios, es dirigido sobre todo el trato de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, por eso Dios le dice a Daniel, tu pueblo y la santa ciudad. Bien. Ahora, sí, los cristianos van a ser salvos en la gran tribulación. Déjenme citar dos textos rapidito. Alguien que lea, por favor, Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11.
Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11, habrá gente que se va a salvar en los 7 años de la tribulación. Bueno, sí, según lo que dice Apocalipsis 6 del 9 al 11, que alguien primero lea eso. Amén. ¿Sí me escuchan? Que se me fue como el internet. Ahí la escuchamos. Ya. Ya, Apocalipsis 6, Del 9 al 11. del 9 al 11. Amén. Esto creo que ya vimos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí tenemos nosotros un texto que habla sobre los muertos en la primera parte de la gran tribulación. Recuérdense que en Apocalipsis 6 habla, por ejemplo, de los sellos que son la aparición del anticristo, que son la guerra, el hambre, la muerte, ¿verdad? Los mártires, el terremoto, ¿verdad? Y el anuncio de las trompetas. Esos son los sellos que se dan en el capítulo 6, ¿verdad? Y ahí se muestra que gente por el testimonio de Cristo va a morir, ¿verdad? Va a morir, y ellos van a decirle, van a clamarle al Señor, le van a decir: ¿hasta cuándo, oh santo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Verdad? La gran tribulación, de inicio a fin, es un periodo de juicio, ¿verdad? Y desde el inicio se va a derramar juicio. Nosotros vemos en el capítulo 6 sellos, ¿verdad? Vemos los 7 sellos, ¿verdad? Vemos en el capítulo 8 las 7 trompetas, ¿verdad? Que tiene que ver con los juicios de la vegetación, que tiene que ver con la tercera parte del mar que es juzgada, la tierra, tercera parte del agua juzgada, la tercera parte de los luminares oscurecida, aumento de la actividad demoníaca, ¿verdad? Hambre, y el anuncio de las 7 copas, que es cuando ya el anticristo, ¿verdad? Empieza, el sella, toma el poder y sella a gente de todo tribu, nación, lengua, etc. Entonces, ahí leamos ahí mismo Apocalipsis 7, del 9 al 14. Alguien más que lea, por favor, Apocalipsis 7, del 9 al 14. Amén. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Hasta el 14. Me dijo hasta el 11, ¿verdad? ¿Me escuchó, siervo? Hasta el 14. Ya, no lo escuché. Bueno, ya. Diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder de la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, entonces son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que son los que dice el anciano, le dice al apóstol Juan. Estos son los que vienen de la gran tribulación, ¿verdad? Y han lavado sus vestiduras. ¿Verdad? Han aceptado, obviamente, el sacrificio de Cristo. Pueden ser judíos, pueden ser gentiles, ¿verdad? Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces nosotros aquí podemos ver que sí habrá gente que se salvará en lo que tiene que ver con respecto a la gran tribulación. La iglesia no va a estar, pero habrá salvación para aquellos que se laven sus vestiduras con la sangre del Cordero. Bien, vamos a Zacarías capítulo 12, verso 9 al 14. Alguien que lo lea, por favor. Hermano, Dígame, siervo. antes de salir de allí, cabe anotar Isaías 61:40. También sería interesante que leamos, ya que ahí también habla de las vestiduras blancas, que representa la justicia que ha sido otorgada al creyente. A ver, Isaías. Isaías 61:40. 61:40. A ver, vamos a ver. El que encuentra. 61. 40. No, tiene que ser otro. 61. Habla de las vestiduras blancas. A ver, vamos. Yo lo busco y ya lo compartimos. Ya, listo. A ver, hasta mientras alguien que busque, por favor, Zacarías 12 del 9 al 14, ¿verdad? ¿Alguien más? Hasta mientras que el siervo busca. Zacarías 12 del 9 al 14. Amén. Amén, Señor. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo de la segunda venida de Cristo? Dice ahí donde leyó la sierva en el verso 9, y sucederá que aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén.
¿verdad? El enemigo, como ya vamos a ver en Apocalipsis, se armará, dirá, ¿verdad? Va a reunir a las naciones para luchar contra Jerusalén y será el momento en el que aparecerá el Hijo del Hombre y luchará por su pueblo, ¿verdad? Vamos ahí, deje apartado, por favor, ahí en Zacarías, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 19. Ahí habla dice ahí donde leímos en Zacarías 12, que el Señor va a pelear por Jerusalén, ¿verdad? Va a defender a Jerusalén. Entonces dice el 19, alguien que lo lea, por favor. Apocalipsis 19. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. ¿El 20 también? No, a ver. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso... ¿El 20 no? Ya lo lean. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Bien, nosotros podemos ver ahí, que hace referencia al jinete de caballo blanco. Dice, si nosotros vemos el contexto, vemos que se aparece el Señor, ¿verdad? Hace una descripción de la aparición de Cristo, ¿verdad? Dice el 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El 16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señores de Señores. Obviamente es el Señor Cristo. Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Dios, ¿verdad? Dice el 19, donde leímos, donde leyó la sierva, dice, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que había montado en el caballo y contra su ejército, ¿verdad? Van a pelear contra el Señor, dice la Biblia, lucharán contra el Cordero, ¿verdad? Pero el Cordero obviamente los vencerá. Ok, vamos ahí mismo, Apocalipsis capítulo 16, ya cuando se desatan las 7 copas de la ira de Dios. ¿Verdad? Aquí ya las 7 copas de la ira del Señor, ustedes pueden ver que hay cierta similitud cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Desata un número de plagas con el cual Dios liberta al pueblo de Israel del cautiverio. Entonces, Dios utiliza asimismo juicios en contra, ¿verdad? De los moradores de la tierra, ¿verdad? Y dice el 13, dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos. Miren, la influencia demoníaca que va a tener el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Será tan fuerte que van a reunir a todos, digamos, a los ejércitos de la tierra, ¿verdad?
para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Dice el 14, ¿verdad? Dice el 15, he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, o sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Dice el 16, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Armagedón, ¿verdad? Es el valle de Megiddo, que es el lugar donde menciona aquí mismo Zacarías, ahí en Zacarías 12, en la parte donde dice el 11, ¿verdad? Ahí en Zacarías 12:11 dice, aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo, ¿verdad? Aquí hace referencia al profeta Zacarías, ¿verdad? A la muerte, por ejemplo, de Josías en Megiddo. Eso lo podemos ver en 2 Crónicas 35 del 20 al 27. ¿Verdad? Y ya hubo lamentación por ese hecho. Entonces, hace una referencia, ¿verdad?, parecida para el tiempo de la batalla contra el Señor y sus huestes, ¿verdad? Entonces, también podemos leer ahí mismo en Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 14, verso del 1 al 4. Alguien que lo lea, por favor. Este texto ya lo hemos leído. Vamos a leerlo una vez más, ¿ya? Zacarías 14, del 1 al 4. Alguien que se lee. Atención. Ah, bueno. Lea, hermano, lea. Dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y a la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad se apartará y la otra mitad hacia el sur. Bien, entonces nosotros podemos ver en este texto también que habla, por ejemplo, del día de la batalla, así como hace referencia en Apocalipsis capítulo 16, ¿verdad? En el verso 14, que habla de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Nosotros podemos ver que, obviamente, la venida del Señor no es un hecho, no es un hecho que viene como oveja el Señor, que viene digamos, a dar su amor. No, Él viene a juzgar. Él viene a defender a su pueblo. ¿Ah? Viene a vencer a las naciones, a vencer al desolador, ¿verdad? Como dice el libro de Daniel, que lo que está destinado para él, así va a suceder. El Señor, con el soplo de su boca, con el espíritu, el espíritu de su boca y el resplandor, la manifestación de su venida, va a destruir al desolador. Entonces nosotros podemos ver que la segunda venida del Señor no es un hecho como el arrebatamiento, o no es el arrebatamiento, porque hay mucha confusión en ese sentido, ¿verdad? Hay mucha confusión y se dice que la segunda venida de Cristo es el mismo hecho que el arrebatamiento, cosa que no es así. Ahora, ¿qué quiere decir el término parusía? ¿Verdad? Parusía, que es el término que se utiliza en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega, ¿verdad?, que se utiliza para designar la venida del Señor. Entonces, este término, esta palabra griega, deriva, ¿verdad?, del griego pareimi, que significa estar presente
o llegar. ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra parusía? Viene del griego pareimi, que significa estar presente o llegar. Ahora, ¿cuál es la connotación histórica de esta palabra? Los antiguos griegos la utilizaron para referirse a la manifestación en la tierra de las personas divinas, de Zeus, de sus dioses, ¿verdad? Así como para asignar la entrada triunfal de los reyes o príncipes a las ciudades de sus dominios. Entonces, ustedes pueden ver, amados, que históricamente se puede decir que tiene una connotación solemne, tiene que ver con la aparición de entidades divinas, tiene que ver con la entrada de los reyes o príncipes a las ciudades, ¿verdad? Entonces, este término parusía se lo designa para la llegada del Señor, ¿verdad? Para establecer su gobierno milenial. Ojo, Jesucristo viene, vence, ¿verdad? Libera a su pueblo y establece el gobierno milenial, el gobierno de Cristo, ¿verdad? Que durará 1000 años, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahora, recuérdense, amados, este término con el cual se designa la venida de Cristo es la parusía, que tiene que ver con la llegada o la manifestación de un Dios, una persona divina, de una divinidad, ¿verdad? O también para designar la entrada triunfal de reyes, príncipes a sus dominios, ¿no? En este caso se usa el segundo sentido, ¿verdad? Representa un despliegue de poder y un ambiente festivo y a la vez solemne, ¿no? Con la venida de nuestro Señor. Parusía, entonces, en este sentido, es la manifestación espléndida de la gloria de Cristo y la revelación completa de su misterio, tanto en el mismo Jesucristo como en quienes esperan y aman la epifanía o la aparición, la manifestación del Señor Jesús. ¿Verdad? Ahora, ¿con quiénes va a venir el Señor? Nosotros vimos que Él viene ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando habla en el 19, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 19 habla de del fiel y verdadero, ¿verdad? Ok, dice el 11, Apocalipsis 19:11, leo. Dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Ojos son una llama de fuego y su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El mismo término que Juan utiliza en Juan 1, Juan 1:1, ¿verdad? Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, ¿quiénes son esos ejércitos? Dice, y sus ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Yo les pregunto, cualquiera de ustedes que quieran responder, que quiera ilustrarnos hoy, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, ¿no? Y que están sobre caballos blancos? ¿Quiénes son? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Amén. ¿Alguien más? Los que fuimos en el arrebatamiento. Nos fuimos en el arrebatamiento. Muy bien. El pueblo de Dios. ¿Alguien más? Los ángeles. Los que murieron en Cristo. Los que han muerto en Cristo. Amén. Dice Apocalipsis 19:8. Alguien que lea, por favor, ahí estamos en Apocalipsis 19:8.
Las acciones de los santos. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, a la iglesia. Ahí en el contexto nosotros podemos ver que habla de las bodas del Cordero, cuando el Señor tiene una cena con su iglesia. Dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Siervo, David, encontró el texto que usted me dijo, justo en esta línea puede entrar ese texto. 61:10. Isaías 61:10 dice. Ah, ya. Vamos a leer Isaías 61:10. Gracias. Amén. 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 Entonces, bueno, justo seguimos la línea con este texto. Nos ayuda mucho. Dice Isaías 61:10. Todos encontramos, todos lo tenemos. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado de él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Muy bien, nosotros podemos ver aquí también que se habla de las obras, ¿verdad? De vestiduras santas, de vestiduras de salvación, de vestiduras de justicia. Muy bien, amados. Nosotros sabemos que en Isaías también habla, Dios le dice al pueblo, le dice a sus siervos que sus obras de justicia eran como trapos de inmundicia, pero después Isaías dice que el Señor los viste con ropas de salvación. Muy bien, entonces nosotros podemos ver, amados hermanos. Dice que Isaías. No, Apocalipsis 3, 4 y 5 dice David también que. Amén. A ver, Apocalipsis, busquemos por favor. Apocalipsis capítulo 3. Sí, capítulo 3, versículos 4 y 5. Amén. A ver, que alguien que lo lea, por favor. Apocalipsis 3, versos 4 y 5. Muy bien. ¿Alguien que no haya leído, por favor? A ver, ¿alguien que no haya leído? Apocalipsis capítulo 3, versos 4 y 5. A ver, ya digo un nombre. Amén. A ver, ¿quién va a leer? A ver, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4 y 5, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versos 4 y 5. Ok. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese texto también nos muestra, ¿verdad? Y le agradezco mucho al hermano David. Nos ilustra, ¿verdad? Que a los cristianos van a estar con vestiduras blancas. Y bueno, nosotros complementando aquello, ¿verdad? Nosotros vemos que en Apocalipsis 19 habla de un ejército que va a estar sobre caballos blancos
que va a estar vestido con lino fino, blanco, limpio, ¿verdad? Vamos a Judas. Judas, con esto cerramos este tema. Bueno, hay más textos aquí, vamos a ver. Ok, Judas. Déjenme ver Judas, que no lo he anotado ese texto, déjenme revisar. Judas. También habla de que el Señor viene con sus santos. Ok, el verso 14. Judas 1:14. Alguien que lo lea, por favor, alguien que tampoco haya leído. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿El 15? El 15, para completar la idea. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y a todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas cosas, las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces nosotros podemos ver que aquí también se cita el libro de Enoc. Amén. 16. No, ahí está bien, hasta el 15. Entonces, nosotros podemos ver que aquí se cita el libro de Enoc, ¿verdad? Y habla de que el Señor vino con muchos millares de sus santos, ¿no? Habla de sus millares de santos, ¿verdad? Sus pueblos, los cristianos, los que han creído en él, no importando si son judíos o gentiles, los que son su iglesia, sus santos. Dice, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él, blasfemaron delante de Dios. Amén. Tenemos Isaías 30:27. Isaías 30:27, ahí están las diapositivas, alguien que lo lea también, por favor. Ahorita sí, quien desee leerlo. Nadie desea leerlo. Amén. Amén. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Amén. Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion. Amén. Hermano, Dígame, siervo. Lo escuchamos, siervo. ¿Qué pasó? en el Nuevo Testamento encontramos cuando Cristo, Marcos 9:3, cuando mande. Continúe, es que se para el internet. Sí, hermano, de verdad que sí. En Marcos 9:3, cuando dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ahí hace referencia también que es como una inherencia que si somos de Cristo, pues también nuestras vestiduras han de ser blancas y resplandecientes. Bueno, eso también corrobora lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Ahí el Señor le muestra una condición, digamos, a sus discípulos más íntimos, les muestra, se transfigura, ¿verdad? Y se le aparece de Moisés y Elías. ¿Okay? Nosotros hemos leído la historia, sabemos la historia de la transfiguración y se muestran vestiduras del Señor, se muestran unas vestiduras blancas, resplandecientes, ¿verdad? Entonces, los creyentes tendrán, dice la Biblia, lino finísimo,
¿verdad? Lino finísimo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Con qué aspecto vendrá el Señor para luchar por el pueblo? Por su pueblo. Alguien que lea, por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Leemos el verso 5. Del 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en todos los que creyeron, cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice que el Señor vendrá como en llama de fuego, ¿verdad? Junto con sus ángeles, ¿verdad? La sierva hablaba de los ángeles también. Dice, vendrá como llama de fuego, ¿verdad? Junto con sus mensajeros, con sus ángeles, ¿verdad? Dando retribución a los que no conocen a Dios. Amén. Entonces, el término llama de fuego obviamente hace alusión al juicio, a la manifestación poderosa de nuestro Señor. Amén. Bien, nosotros podemos ver el alcance de este gran movimiento en que Dios se ocupará de los reyes de la tierra de todo el mundo, Apocalipsis 16:14. Esto tiene que ver con la campaña que se hará en contra de Jerusalén, ¿verdad? Apocalipsis 16:14 habla de los reyes de la tierra, el texto que acabamos de leer hace un momento, ¿no? Bueno, ya vimos el Armagedón. Muchos identifican este lugar como el Valle de Megiddo, ¿verdad? Al que hace, por ejemplo, referencia el profeta Zacarías, donde Israel tuvo muchas batallas. Allí Débora y Barak vencieron a los cananeos, ¿verdad? Aquí está el texto, Jueces, capítulo 4, del 1 al 24 y el 5. Gedeón triunfó sobre los madianitas, Jueces 7, 1 al 25. La muerte de Saúl contra los filisteos, 1 de Samuel 31, 8. Ocosías fue muerto por Jehú, 2 de Reyes 9, 27. Y allí fue muerto Josías, el que hace referencia al profeta Zacarías, ¿verdad? Por la invasión de los egipcios, 2 de Reyes 23, 29 al 30, ¿verdad? Y 2 de Crónicas 35, 22, que son textos paralelos, ¿verdad? Este será el lugar donde Cristo vencerá a las fuerzas del mal, ¿no? Ok, nosotros ya leímos este texto, ¿verdad? Cristo, el momento, ¿cuál será el momento de la venida del Señor? El día y la hora no lo sabemos, ¿verdad? Habrá conmoción, habrá mucha convulsión, el universo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, ¿no? De tal manera que la oscuridad va a ser absoluta. En medio de esto, el Señor resplandecerá con toda su... ¿verdad? El término hijo de hombre se lo utiliza en el libro de Daniel, ¿verdad? El libro del profeta Daniel, y este era un título mesiánico para que encontramos por primera vez en el profeta Daniel y que sirve para describir al Mesías en forma humana, tal como ascendió a la gloria. Amén. Este término también se lo utiliza mucho, se hace mucho énfasis, ¿verdad?
En el libro de Lucas se hace mucho énfasis con este término cuando se refiere a Cristo. Se habla mucho del Hijo del Hombre, ¿verdad? Recordemos que se escribe el libro de Lucas para la iglesia romana, según la historia, la iglesia de Roma. Ustedes saben que en la iglesia de Roma muchos de los cristianos eran esclavos y su condición era esa. Y mostrar una cara de Cristo bíblica, de hijo de hombre, era importante para esta facción de la iglesia, ¿no? Okay. Su venida será personal, ¿verdad? Es decir, el Señor vendrá, no es que va a mandar un representante, no, Él vendrá personalmente. Amados hermanos, hay gente que piensa que no es así, que va a enviar su poder, pero que no personalmente va a venir el Señor. Hechos 1:11, un texto que nosotros conocemos mucho, dice, varones galileos, cuando el Señor asciende, ¿verdad? Está con sus discípulos y el Señor asciende y se va desapareciendo en las nubes. Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Verdad? Personalmente el Señor vendrá con su poder. El Señor afirmó que verán al Hijo del Hombre en Marcos 13:26, el texto que leímos hace un momento, ¿verdad? Verán la imagen del Hijo del Hombre, lo verán, todo ojo lo verá. Apocalipsis, ¿verdad? 1:7, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿verdad? En la segunda venida, todo ojo le va a ver. Bueno, aquí hay, obviamente, se colige, muchos cristianos concluyen que en esta segunda venida no todos lo van a poder ver en el sentido físicamente, pero lo van a poder ver a través de las telecomunicaciones. Bueno, esa es una conclusión que se llega por el contexto histórico en el que se vive, ¿no? Entonces, aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok, y por último tenemos estas posturas en cuanto al milenio, que es el tema de la siguiente clase. Solamente quiero hacer rápido referencia de estas tres posturas, sobre todo de la primera, que es la postura que nosotros obviamente como iglesia tenemos. Los tres enfoques sobre la segunda venida de Cristo y el milenio, ¿no? En esto hay divergencia en algunas facciones de la iglesia. Hay discusiones en cuanto a la naturaleza del milenio, si es un milenio, digamos, totalmente simbólico, ¿verdad? Un milenio que simplemente simboliza cuando el reino de Dios toma mucha fuerza, etcétera, etcétera, o un milenio literal que pasan 1000 años y en los cuales, periodo en el cual Satanás es ¿cómo es? Encadenado, ¿verdad? Se fue la palabra. Entonces, hablamos de un premilenarismo, ¿no? Desde el punto de vista, ¿verdad? ¿Qué es el premilenarismo? Es una mirada, justamente la mirada que nosotros tenemos del milenio, ¿verdad? Y que la segunda venida de Cristo es precedida. Básicamente, la mirada premilenial dice que, ¿verdad? Que la venida de Cristo es precedida por las señales que nosotros vimos en Mateo 24. Justamente eso, terremotos, hambres, ¿verdad? Conmoción, falsos cristos van a preceder la segunda venida del Señor, ¿verdad? Entonces, el enfoque premilenarista dice tal cosa, ¿verdad? Que los acontecimientos del regreso de Cristo será precedido por señales que incluyen guerra, hambrunas, terremotos, predicación del evangelio en todas las naciones, ¿verdad? Aparición de anticristos, la apostasía. Acuérdense que en 2 Tesalonicenses 2 habla de que
el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y sin que antes no se manifieste el hombre de pecado, ¿verdad? Entonces, es decir, la apostasía y el anticristo son elementos que deben aparecer antes de la segunda venida del Señor. Básicamente, estos eventos culminan en la segunda venida y con ella se establece o llega un periodo de paz y justicia cuando Cristo y sus santos controlan el mundo. Bien, estoy citando el libro Seminario Portátil y aquí da esta definición. Los eventos que se narra esos principios de dolores preceden la segunda venida de Cristo. Se acaba todo eso, ¿verdad? La gran tribulación, se acaba el hambre, los terremotos, etcétera, justamente cuando Cristo viene y establece su reino milenial, ¿verdad? Entonces, recuérdense, cuando hablamos del premilenarismo, hablamos de una postura que Cristo viene antes del milenio, ¿verdad? Y que ese milenio es literal. Ese milenio es literal, amados. Ese milenio tiene que ver con 1000 años. Es literal. Las otras posturas, como por ejemplo el amilenarismo, no toma 1000 años, no es literalmente 1000 años, sino más bien es un periodo en el que el Señor hace su voluntad. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos, la siguiente semana vamos a hablar del milenio y vamos a profundizar un poco más sobre estas posturas. Vamos a revisar textos bíblicos en cuanto al milenio, Satanás que es encarcelado, ¿verdad? Y la última guerra que trata de hacer Satanás, para después llegar a qué pasará en el milenio, ¿verdad? ¿Qué condiciones se vivirán? Ok, entonces vamos a revisar todo aquello. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien que quiera acotar algo? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No sé.